La cabaña del más allá. Los sucesos paranormales son muy difíciles de descifrar e interpretar. Muchas ocasiones el miedo a que se rían de nosotros cuando platicamos de estos temas nos puede frenar en el afán de compartir nuestras experiencias. Otras veces el evento puede ser tan perturbador que las personas prefieren enterrarlos, ya sea por algún tiempo o en ocasiones de manera definitiva. Por lo general, las experiencias paranormales que se relacionan con la familia suelen ser más privadas. Se cuentan en ocasiones entre parientes o amigos muy allegados, ya que a algunas personas les puede resultar difícil darles la seriedad que requieren. En este espacio estamos abiertos a contar con el mayor respeto cualquiera de tus relatos, vivencias, experiencias y todo aquello que tenga que ver con estos temas, que pocas veces reciben la importancia que merecen. La siguiente historia de un buen amigo, al cual le cambiamos el nombre, así como a los demás participantes en la historia, porque requiere anonimato, nos cuenta lo siguiente. Mi nombre es Manuel, soy originario de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, aunque radico en la ciudad de Tijuana ya desde hace 6 años por cuestiones de trabajo. Hace 14 años vivía en casa de mis padres, que a decir verdad es casa de mis abuelos maternos, pero ellos le permitieron a mis padres construir un departamento en la parte de arriba de su casa para que pudiéramos vivir ahí. Tengo 2 hermanos más, yo soy el mediano. En esos tiempos mi hermano mayor vivía en la parte de abajo con mi abuela, ya que estaba un poco delicada de salud y no le gustaba estar sola, sobre todo en las noches, y aunque relativamente estábamos a unos cuantos escalones de su casa, sí era muy difícil escuchar si ella necesitaba algo, ya que nuestra casa estaba construida al fondo de la de ella. Además de mencionar que mi hermano era, por así decirlo de alguna manera, el nieto consentido de mi abuela. Por otro lado, mi abuelo vivía en Santa Rosa de Lima, un pueblo ubicado más al norte del estado. Él venía cada mes más o menos, y hacía algunos años que se fue a vivir a Santa Rosa porque sus padres murieron y dejaron la propiedad donde él había crecido. La mayoría de sus hermanos se fueron muy jóvenes a trabajar a California, en las labores del campo, la pizca, frutas, todo ese tema, igual que varios de mis tíos, y cuando mi bisabuelo murió, mi abuelito temía que ciertas personas le pudieran invadir esa propiedad. Por eso se aferró a irse a vivir allá. Menciono esto porque desde hace años atrás tenían cierta rivalidad con otras personas del pueblo que tenían de cierta manera alguna fama de poseer propiedades que se encontraban abandonadas. Él vivía solo en casa, no tan grande, pero sí con 2 enormes patios, al frente y en la parte trasera de la propiedad, que además tenía un toque antiguo y tenebroso, sin mencionar una noria o un pozo que se encontraba en el patio delantero, que le daba un toque más tétrico. Cuando ocurrió todo, yo estaba estudiando en la universidad. En ese semestre tenía una clase que terminaba alrededor de las 8 de la noche. A media clase recibí una llamada de mi hermano. Honestamente no contesté a la primera. Estaba prohibido tomar llamadas a menos de que fueran una emergencia, pues el profesor no era muy tolerante con estos temas. Después de 4 llamadas, le pedí al profesor que me dejara salir un minuto, pues tenía varias llamadas de mi casa. Al contestarle a mi hermano, solo me dijo que era urgente que me fuera para la casa, pues había ocurrido un accidente, y colgó. Nunca hemos tenido una relación muy cercana como con Santiago, mi hermano menor, así que la noticia no me llegó de manera muy clara, pues solo me dijo lo que les comenté. Le pedí permiso al profe de retirarme y con una seña me dio a entender que me fuera. Como les comenté antes, no era muy afecto a permisos ni flexible con temas personales, por lo que solo se limitó a hacerme esa seña. La escuela me quedaba a unos 25 minutos en transporte público, pero decidí tomar un taxi confiando en que al llegar me dieran un poco de dinero para completar el pago, pues honestamente solo viajaba con lo justo para pasajes y algún refrigerio al mediodía. Ya en el taxi le marqué a mamá. En aquellos años los planes de celular te permitían tener contactos con llamadas gratis durante 5 minutos, y ella estaba en la lista de esos 10 números que me permitía la compañía. Cuando me contestó, se soltó a llorar, y al preguntarle nervioso qué había pasado,
Me dijo que mi abuelito se había ido. Tu abuelito se fue, hijo, me dijo entre un llanto que de manera automática me contagió, y no pude evitar sentir un gran dolor y derramar algunas lágrimas. No quise preguntar más, solo le dije que llegaba en menos de 10 minutos, que ya iba en un taxi. Al llegar a casa, mis hermanos y mi mamá se encontraban en la sala con mi abuela, todos llorando. Fue un escenario demasiado triste. Mi papá venía también en camino. Él trabajaba en ese tiempo en Irapuato, a poco más de 1 hora de distancia. La noticia fue muy dura para todos. Recuerdo que mi abuelito venía cada mes desde un martes, y el sábado en la mañana mi papá, mi hermano chico y yo lo llevábamos a Santa Rosa. Ya era casi una tradición quedarnos todo el día allá con él y regresarnos por la noche. Así se repetía cada mes. En algunas ocasiones nos quedábamos algún sábado para domingo, en especial cuando el abuelito y papá se tomaban algunos tragos y jugábamos dominó. Pero a mi hermano y a mí no nos agradaba mucho la idea. La casa era algo sombría, aunque bien cuidada por el abuelito, que siempre se preocupaba por mantenerla bien pintada y en buen estado. Una clásica casa de pueblo con techos altos, paredes gruesas, piso de cemento en color verde y rojo en algunas áreas, un baño al fondo de un pasillo que conectaba también con las 3 recámaras, una de las cuales era prácticamente como un museo, pues era la recámara de los papás de mi abuelito, y donde se guardaban todas sus pertenencias, otra más ocupada con herramientas y tiliches, y la tercera que era la recámara del abuelito. Cuando nos llegábamos a quedar, dormíamos en la recámara del abuelo, y él se iba a dormir a la sala. Nunca nos dejó dormir en la sala, a pesar de que se lo pedimos varias veces, pues ahí estaba la televisión, y al menos nos arrullaba un poco, pero él nunca aceptó. Lo hacía más que nada como señal de cortesía, porque le daba gusto que nos quedáramos con él. Eso fue lo que yo pensé. La noche que pasó todo llegó mi papá. Él ya sabía de la noticia, incluso fue el responsable de darle la mala noticia a mi mamá, ya que los vecinos de enfrente de la casa del abuelito fueron los que se dieron cuenta de que había dejado de existir. Fue muy raro. El abuelito era una persona fuerte de apenas 64 años, siempre activo, y un infarto acabó con él. Todavía alcanzó a salir con el dolor, a pedir desde la reja ayuda con don Emilio, el vecino de enfrente. Cuando don Emilio llegó fue cuestión de minutos para que pasara lo inevitable. Mi hermano el mayor y yo acompañamos a papá a Santa Rosa, junto con un servicio funerario, para poder traer al abuelito, pues mi abuela y él decidieron que se iba a velar ahí en casa en Salamanca, y también desconozco si por ciertas cuestiones de dinero, de logística, también decidieron que en esa ciudad se llevaría a cabo el entierro, cosa que no iba muy de acuerdo con los deseos del abuelito, pues él en algunas ocasiones hizo mención que quería que lo enterraran en su pueblo, donde creció, y estaban también los bisabuelos. Fue una noche larga entre trámites, papeleos, llamadas y demás cosas. Salimos de Santa Rosa alrededor de las 7 de la mañana. La funeraria nos comentó que llevaría al abuelito a casa para la velación alrededor de las 2 de la tarde. Ellos habían puesto de acuerdo con la abuela, quien al final de cuentas tomaba las decisiones de la situación. Fue un día largo, triste, lleno de recuerdos para mí. Hacía apenas una semana que el abuelo había venido y, como les conté antes, lo llevamos a su casa y pasamos toda la tarde ahí con él. Nos hizo de comer y le mandó comida a mi mamá y a mi abuela. Les encargo mis toppers, nos dijo en son de broma. Esas fueron las últimas palabras que escuché de él. Fueron 2 semanas muy largas, entre los rosarios, levantamiento de cruz, visitas de familiares para darnos el pésame y esas cosas. A mi padre lo veía más preocupado, entre trámites, arreglos familiares por la propiedad de mi abuelito, misma que por cierto quedó intestada, y como es común en estas situaciones, los conflictos entre los hermanos de mi abuelito y mis demás tíos no se hicieron esperar. A fines del mes mi papá nos pidió a mis hermanos y a mí que lo acompañáramos un fin de semana, pues iban a ir 2 de sus primos, que vivían aquí en Salamanca, y un tío de papá, el único hermano vivo de mi abuelito, para repartirse algunas cosas de la casa, pues el plan era arreglar todo lo antes posible para poder poner la propiedad en venta y terminar lo más rápido con esa situación. Llegamos a Santa Rosa un sábado temprano. Un rato después llegaron los primos de papá y mi tío abuelo,
También unos primos a los que la verdad solo había visto un par de veces en años, y la última vez que los había visto evidentemente fue en el velorio. Entre los más grandes se empezaron a ponerse de acuerdo acerca de las cosas que se iban a llevar, otras más que iban a regalar y todo el tema relacionado con los ajustes que tendrían que hacer en un futuro para poder ver el tema de la venta de la propiedad. Entre mis primos y yo esa tarde y mis hermanos estuvimos platicando un rato hasta que cayó la noche. Yo no quería quedarme a dormir ahí, pero había tantas cosas que arreglar que no fue posible terminar ese día. Así que en contra de nuestra voluntad tuvimos que pasar la noche ahí. Mis tíos y dos de mis primos se quedaron a dormir en el cuarto del abuelo. Nosotros nos acomodamos con unas colchonetas en la sala, en el suelo y en los sillones. Se apagó todo y nos dispusimos a dormir. Había una lámpara que estaba empotrada en la pared del pasillo que llevaba a las recámaras y al baño. Una lámpara pequeña que apenas alumbraba un par de metros a su alrededor, que a la vez servía para iluminar un cuadro de una imagen religiosa que el abuelito tenía en el pasillo. Eran alrededor de las 2 de la mañana. Cuando me despertó un ruido en la cocina, yo estaba acostado en uno de los dos sillones, mi hermano el chico enfrente de mí en otro sofá, y mi papá y mi hermano el grande estaban acostados en una colchoneta en el piso. Abrí los ojos para ver si alguno se había parado a la cocina, que estaba como a 5 metros, pero no, los tres estaban completamente dormidos. No me quise sugestionar, es una casa vieja, las calles sin pavimentar, y quise suponer que era un ambiente propicio para que algún roedor o animal externo hubiera movido algo. Apenas estaba pensando eso cuando se escuchó cómo tocaban la ventana, que estaba a espaldas del sillón. El miedo me paralizó y no podía ni siquiera moverme. Empecé a sentir un frío extraño, traté de despertarme para gritarle a mi hermano, que estaba en el suelo a los pies del sillón, pero apenas traté de hacerlo vi una sombra parada al lado del sofá donde estaba mi hermano. Era una figura humana, pero solo se iluminaba su silueta con la luz que entraba del patio a través de las ventanas. Trataba de gritar, pero no podía. Tampoco me era posible moverme, sentí un terror enorme que es difícil describir. Unos segundos después, la sombra, muy lentamente, se fue caminando hacia la cocina. Antes de desaparecer en la puerta, levantó su mano como haciendo una señal de despedida y se desvaneció. No supe cómo interpretar eso que sucedió, si era mi abuelito que se había despedido de mí o era algo que habitaba en la casa. La verdad es que unos años después, y no en ese momento por lo difícil de la situación, me atreví a platicarle todo a mi papá. Curiosamente él me platicó que no fui el único que se le apareció esa sombra. Él había visto antes, igual que mi abuelito, y por eso nunca quería hacer que nos quedáramos en la sala. Aunque nunca fue muy recurrente esa aparición, sí la llegaron a ver al menos 3 familiares más. Tiempo después la casa se vendió. Espero que los nuevos habitantes no corran con la misma mala suerte de ver lo que nos tocó a nosotros. En verdad, fue una experiencia muy escalofriante. Bueno amigos, pues este fue el primer relato que vamos a estar subiendo a este canal. Esperemos que sea de su total agrado. Esperemos que les haya gustado este trabajo, aunque es el primer video como les comentamos. Estamos empezando a hacer estas labores, estamos empezando con estos relatos. Tenemos un correo también, el cual van a poder ver en la parte de abajo, para que nos hagan favor de mandarnos sus historias, y con mucho gusto, con mucho placer las vamos a estar transmitiendo en este canal. Si les gustó el video, por favor regálenos un like, compártanlo si es posible, y muchas gracias a todos, un saludo, un fuerte abrazo y que tengan excelente noche. Gracias.